Tenga la bondad de iniciar. Muy bien. Buenos días. Tengan la bondad de prestar atención, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos sean todos a este espacio de Administración de Justicia. Soy la doctora Viviana Murillo Casar, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Niñez, Mujer, Adolescencia y Adolescentes Infractores de Santo Domingo de los Áchilas, con sede en el Cantón Santo Domingo. Y de acuerdo a la elección propuesta, jueza constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 y siguientes de la Constitución de la República. Previo a la iniciación de la presente diligencia, mediante secretaría solicito, certifico que nos encontramos en el día y hora señalados, el tipo de la diligencia que nos convoca, constate la presencia de las partes y así como también certifique que los medios electrónicos se encuentran en correcto funcionamiento. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, señorita jueza, el día de hoy, 22 de enero del 2021, siendo las 9 horas, día y hora convocado para la presente audiencia pública dentro del proceso de acción de protección, asignado con el número 23-201-2020-00729. Bien, por la parte accionante se encuentra presente en esta sala los señores García Zacoto, Cristian Giovanni y Vargas Armijo Jonathan Javier, asistidos por su abogada defensora, señorita Génesis Andrea Morales Guerrero, a quien solicito exhiba mediante cámara su credencial. Muchas gracias, señorita Génesis Guerrero. Bien, por la parte accionada se encuentra presente la empresa pública municipal de transporte de Santo Domingo, representada por la ingeniera Jessica Vargas, acompañada con su abogado defensor Jefferson José Ana Luisa Rodríguez, a quien solicito de igual manera exhiba su credencial por este medio. Muchas gracias, señor Jefferson Ana Luisa. Bien, también por parte del alcalde del municipio de Santo Domingo, ingeniero Wilson Erazo Argotti, y procurador síndico, el abogado Víctor Hugo Valderrama Marcillo, a quien también de igual manera solicito exhiba su credencial por este medio. Buenos días, señor secretario. Ahí está la credencial. Muchas gracias, señor Víctor Hugo Valderrama. Por parte de la Procuraduría General del Estado, el abogado Miguel Alejandro Córdoba Zambrano, a quien de igual manera solicito exhiba su credencial por cámara. Buenos días, señor secretario. A continuación exhibo la credencial por cámara requerida. Muchas gracias, señor Miguel Córdoba. Bien, señorita jueza, quedan constatadas las partes procesales y certifico que los medios telemáticos se encuentran en perfecto funcionamiento. Bien, devuelvo el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Con lo certificado por secretaría, consulto a las partes si existe algún impedimento para la instalación de la presente audiencia. Tiene la palabra la parte accionante a fin de pronunciarse al respecto. Doctora Morales, la escuchamos. Muy buenas noches, señora jueza, señor secretario, abogados de la parte contraria y demás asistentes en la presente audiencia virtual. Respecto a la validez para que se lleve a cabo la presente audiencia, no tengo ninguna objeción. Muchas gracias. De igual manera, corro traslado a la parte accionada. Abogados, ¿algún impedimento para que esta audiencia pueda instalarse? Tiene la palabra primeramente el abogado Jefferson Ana Luisa, representante de la empresa municipal de transporte de Santo Domingo. Su señoría, muy buenos días, señor actuario, señores abogados aquí presentes. Por parte de esta defensa en representación de la empresa pública municipal de tránsito de Santo Domingo, no tenemos objeción alguna al respecto. Gracias. De igual manera, se consulta al abogado Víctor Valderrama, procurador síndico, en representación del procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo. Buenos días, señora jueza, señor secretario, señores colegas, público presente.
No tengo ninguna objeción con respecto a lo manifestado por su autoridad. Igualmente, concedo la palabra al abogado Miguel Córdoba, representante de la Procuraduría General del Estado. Buenos días, su señoría, secretario y demás presentes. Esta defensa no tiene ninguna objeción para que se instale y se dé trámite a la presente audiencia. Muy bien, muchas gracias. Escuchadas que han sido las partes y al no existir impedimento alguno, declaro instalada esta audiencia pública asignada con el número 2321-2020-00-729, en la que se dará trámite a la acción de protección planteada por los señores García Zacoto, Cristian Giovanni y Vargas Armijos, Jonathan Javier, en contra de la empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial y terminales terrestres de Santo Domingo. Esta audiencia se realizará de manera oral bajo los principios de concentración, contradicción, dispositivo, de buena fe y lealtad procesal. Es menester de esta juzgadora, una vez que ha sido instalada la presente audiencia, además extender las siguientes indicaciones a fin de evitar innecesarias interrupciones en la misma. Indico que a partir de este momento queda prohibida la utilización de dispositivos que puedan crear algún tipo de problema de conectividad y que puedan fotografiar o grabar cualquier parte de esta audiencia, ya que el único medio permitido para ello es el autorizado por el Consejo de la Judicatura, quien lo hará, lógicamente, para fines procesales en el registro correspondiente. En el supuesto de hacer caso omiso a estas indicaciones, se comunica que se pedirá inmediatamente que abandonen o salgan de esta sala virtual, inclusive con la intervención de auxiliares del Departamento de Telemática del Consejo de la Judicatura. A las partes solicito que los micrófonos permanezcan cerrados o apagados mientras esta juzgadora precisa que pueden hacer uso de la palabra. Entonces deberán hablar en voz alta y pausada, que permita tomar nota de todo lo que están exponiendo y obtener un óptimo registro. Y de manera especial se pide que en ese momento, sobre todo, no exista ningún tipo de ruido en el entorno. Las cámaras deberán permanecer encendidas, lo que hace indispensable que mantengan una postura correcta, estable, en otras palabras, propia al espacio en el que nos encontramos. Dicho esto, vamos a dar trámite a la presente audiencia, tal cual como establece el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, otorgándoles el tiempo necesario para su argumentación y la réplica de considerarse pertinente. Con las indicaciones anunciadas, seguidamente le concedo el uso de la palabra a la parte accionante. Tiene la palabra doctora Morales. Adelante. Muchas gracias, señora jueza. En la presente audiencia comparezco en defensa de los derechos constitucionales de los señores García Zacoto, Cristian Giovanni y Vargas Armijos, Jonathan Javier, con acción de protección en contra de la empresa pública municipal de transporte terrestre y seguridad vial y terminales de Santo Domingo de los Áchilas, por cuanto fueron violentados sus derechos en calidad de servidores públicos de dicha empresa. Los legitimados activos en la presente causa, quienes prestaban sus servicios de agentes civiles de tránsito desde el 2 de octubre del año 2018 hasta el 30 de septiembre del 2019, a la empresa antes mencionada, quienes fueron cesados de sus funciones de agentes civiles de tránsito. Es así, señora jueza, que en caso del señor García Zacoto, Cristian Giovanni, mediante acción personal número 112, de fecha 30 de septiembre de 2019 y memorando EPMT-SD-GATH-2019-1375 de fecha 30 de septiembre del año 2019. Y por parte del señor Vargas Armijos Jonathan Javier, mediante acción personal número 128 de fecha 30 de septiembre del 2019 y memorando número EPMT-SD-GATH-2019-1391 de fecha 30 de septiembre del 2019. Estos documentos constan dentro del proceso adjuntos a la demanda y se constituyen actos violatorios dentro de las garantías constitucionales. Primeramente, como antecedentes constitucionales de la presente acción,
debo concretar que se trata de una acción netamente constitucional, de violación de derechos constitucionales, conforme establece el artículo 88 de la Constitución, eso en concordancia con el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. Es importante esclarecer cuál es el régimen jurídico aplicable de los agentes en materia administrativa. En efecto, el artículo 228 de la Constitución de la República determina: el ingreso al servicio público o el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en concordancia con el artículo 33 y 326 de la Constitución. Y el artículo 229 de la misma Carta Magna señala los derechos irrenunciables de los agentes civiles dentro del sector público. Específicamente, garantiza el derecho a la estabilidad como un derecho intangible e irrenunciable de los servidores públicos. Eso en concordancia al artículo 88 de la Constitución, que nos habla acerca de la seguridad jurídica. Me permite informar a su autoridad que los legitimados activos de la presente causa son servidores activos de carrera, especializados para el control del tránsito. Por tanto, es importante establecer que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al regular el servicio de los agentes civiles de tránsito, establece en su artículo 30, numeral 1, que los agentes civiles de tránsito son servidores públicos, especializados para realizar el control del tránsito a nivel nacional, y serán capacitados por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Eso en concordancia con el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Tránsito, que establece que el único organismo autorizado para la formación y capacitación de los agentes civiles de tránsito que realiza el control en los GAT municipal es la misma Agencia Nacional de Tránsito. Por otro lado, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que regula el servicio de seguridad civiles, establece en el artículo 221 que las y los aspirantes pasarán a ser parte de la estructura orgánica y jerárquica en calidad de los servidores públicos de carrera una vez que hayan aprobado el curso de formación y de capacitación requeridos. En estas circunstancias, señora jueza, debo señalar que los agentes civiles de tránsito en el año 2018 participaron en un proceso de selección de aspirantes de agentes civiles de tránsito, que tuvo una duración de 5 meses, en lo cual toda la malla relativa al control de tránsito, que tuvo una duración de 5 meses, en lo cual toda la malla relativa al control de tránsito se imponía en este curso de capacitación. Luego pasaron por un proceso interno de formación y exámenes tanto psicológicos, físicos y académicos por parte de los GAT municipales. Y en función de esto, evidentemente, la ANT les otorga el certificado de aprobación del curso y que habiendo cumplido con la resolución 087-2016-ANT, pasan a formar parte de la carrera administrativa de los agentes civiles de tránsito que está regulado en la misma resolución. En función de sus concursos de méritos y oposición, el 2 de octubre de 2018, la empresa de movilidad de Santo Domingo de los Álchilas les extiende el correspondiente. Abogada, el micrófono. Nombre 8, y que ese terminaba. Bien, la parte legal con la que se dicta esta resolución es el artículo 16 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Artículo 9 y 12 del Reglamento Interno de la Administración de Talento Humano. Es decir, lo que consagraron estas disposiciones es el carácter del nombramiento provisional que se les dio. Fue un nombramiento provisional de prueba de conformidad con el artículo 12 y 14, literal A, numeral 1 del Reglamento de la Empresa de Movilidad, que establece que una vez que cumple el proceso de selección, se les extenderá un nombramiento de prueba, que tiene una duración inicial de 90 días o 3 meses, y que superado este periodo y después de las evaluaciones correspondientes, da derecho a que los servidores públicos ingresen inmediatamente en la carrera administrativa, otorgándoles el correspondiente nombramiento definitivo. Bien, en el caso concreto de los agentes de tránsito, ellos han cumplido todas las etapas de mérito y oposición, es decir,
Participaron en el concurso de formación y capacitación que fue realizada por la Agencia Nacional de Tránsito, que es la única competente para capacitar a los agentes civiles de tránsito. Pasaron las pruebas que implementó el GAT municipal de Santo Domingo de los Áchilas. En base a todo este cumplimiento, les extendieron los nombramientos provisionales de prueba el 2 de octubre del 2018. Y posterior de todo este procedimiento y haber ingresado a la carrera administrativa, sin ninguna justificación, en septiembre del año 2019, se les notifica con los actos violatorios de derechos constitucionales con la cesación de funciones. Es decir, en función de esta cesación, se vulnera, primero, los derechos que garantiza la carrera administrativa y segundo lugar, se vulnera el derecho a la estabilidad de los servidores públicos en la carrera administrativa. En el documento que hemos hecho relación en el acto violatorio de derechos constitucionales, es decir, en los memorandos antes mencionados, se puede observar que se toma de base una serie de normas contradictorias para efecto de la cesación de funciones. Por una parte, se determina que es decisión por el gerente general, amparado en una de las causas de determinación en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Por otro lado, se dice que es por la decisión bilateral del gerente general y por otro lado dice que es por la decisión debido a que el funcionario público no ha sido calificado para el desempeño del puesto después de un proceso de igualación. Es decir, se mencionan tres causas que son totalmente contradictorias. En estas circunstancias, debo indicar que existe una causa con identidad objetiva y parcialmente con identidad de sujeto. Es decir, una causa que siguieron los compañeros de tránsito de los hoy legitimados activos, signada con el número 23-201-2019-02999, en sentencia de fecha 20 de enero del 2020. La Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, en su sentencia, consideró que efectivamente existió violación de derechos constitucionales, ya que al ser los agentes de tránsito servidores públicos de carrera, querían basarse de la desvinculación de su puesto de trabajo, en un supuesto de mala calificación que no pasaron en una evaluación de desempeño. La Corte determinó que esta no cumplió con los procedimientos del debido proceso, con los que, sin embargo, esta acción nunca fue notificada a los agentes civiles de tránsito. Por tanto, no se les permitió hacer el derecho de contradicción y no se les permitió dar de nuevo el examen de evaluación. La Corte llega a la conclusión de que todas estas garantías que establece el reglamento interno y que se incumplieron provocó la violación de garantías de derecho al debido proceso, especialmente la de contradecir, la de impugnar y defenderse dentro de estos procesos de calificación en el que supuestamente no pasaron estos agentes. El proceso de calificación está debidamente regulado por el artículo 78 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en que determina claramente que los resultados de la evaluación serán notificados a los servidores evaluados en un plazo de 8 días, tiempo que se puede pedir por escrito una reconsideración o recalificación. Ya el artículo 87 del Reglamento Interno de la Empresa Municipal determina que en la evaluación de desempeño sí se ha obtenido una calificación de suficiencia por 2 ocasiones. Conforme el reglamento de evaluación, se procederá a la desvinculación, pero siguiendo el procedimiento normal, como establece el artículo 17 del reglamento disciplinario, eso en concordancia con el artículo 96 del reglamento interno de la Administración de Talento Humano. Es decir, en caso de no haber aprobado el curso, lo que debió seguir la empresa municipal es el trámite de visto bueno regulado en el artículo 96 del reglamento interno de Talento Humano. Y haberles dado el derecho de defensa, es decir, en ese procedimiento se violenta el artículo 228 de la Constitución referente a la carrera administrativa, a la estabilidad consagrada en el artículo 229 de la misma Carta Magna y la seguridad jurídica contemplada en el artículo 88 de la Constitución. No se atendió a las disposiciones de evaluación y calificación de los servidores públicos, sino observaron las garantías básicas del debido proceso, artículo 76 de la Constitución. Lo que tiene que ver directamente a los medios de prueba, a los medios de defensa y contradicción de los resultados de la evaluación. Por esta razón, la sentencia dictada por la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas de fecha 20 de enero del 2020 de los compañeros de los legitimados activos determinó que,
Con las circunstancias y la normativa y jurisprudencia antes descrita, ese tribunal está en la capacidad de determinar que en el proceso de evaluación de desempeño no se respetaron las garantías básicas del debido proceso, conforme a la ley. En consecuencia, dice la Corte que los accionantes, dentro del proceso de evaluación de desempeño, no se les otorgó las garantías para contradecir o impugnar las decisiones que hubiera considerado contrarias a sus intereses, y sin que pueda hacer uso de los mecanismos de reconsideración o recalificación, particularmente se la ha dejado en estado de indefensión. Es importante, señora jueza, que se tome en cuenta este precedente constitucional, ya que existe una resolución orientadora de la protección de los derechos constitucionales para estos casos de vulneración. De la misma manera, existe otro precedente idéntico en caso de la desvinculación de los agentes civiles de tránsito, y es de la Mancomunidad del Norte, sentencia dictada con fecha 9 de abril del 2020, en el cual se determina claramente que la empresa de movilidad del norte violentó los derechos a la carrera administrativa y a la estabilidad de los agentes civiles, por cuanto ellos son considerados servidores públicos especializados para el control de tránsito y por lo tanto también partiendo de la jurisprudencia constitucional que determina que los funcionarios públicos, es decir, las autoridades, están vedadas de cesar a los servidores públicos de forma arbitraria de sus puestos de trabajo. Ese pronunciamiento, que tiene un efecto eslabón de carácter general, por tanto, es una jurisprudencia vinculante que consta en la sentencia 30030-18-C-CC del 24 de enero del 2018, dentro del caso número 0290-10-EP, en donde la Corte Constitucional del Ecuador determina que las autoridades públicas están vedadas de remover directamente a los servidores públicos que haya ingresado cumpliendo los requisitos para su nombramiento, regulado permanentemente en la carrera administrativa. Existen muchas jurisprudencias que tratan el tema que a través de nombramientos provisionales o contratos constitucionales o contratos provisionales no se puede precarizar la relación laboral en esas circunstancias. También en la sentencia 058-16-CICC del 2016, la Corte Constitucional determina que al haberse cumplido los requisitos para el ingreso al servicio y al haberse otorgado contratos ocasionales sucesivos, se estaría vulnerando el derecho a la estabilidad jurídica y a la carrera administrativa. Con todas estas circunstancias, señora jueza, en esencia, en la presente acción de protección de derechos constitucionales, estamos justificando la violación por parte de la empresa pública municipal de transporte de los derechos constitucionales, como la del artículo 228 de la Constitución, que habla acerca de la carrera administrativa, artículo 229 de la Constitución, estabilidad del servidor de carrera en su puesto de trabajo, artículo 82 de la Constitución, seguridad jurídica, pues no se observaron los procedimientos para el régimen de evaluación, y artículo 76 de la Constitución, que nos habla acerca del debido proceso, que en este caso, como lo mencioné anteriormente, señora jueza, no se respetó. Como también lo ha pronunciado la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas, en definitiva, señor juez, lo justificado en la presente causa, evidentemente la pretensión en la presente acción es, primero, que se declare la vulneración de los derechos constitucionales que he mencionado al transcurso de esta audiencia. Segundo, que se deje sin efecto las acciones personales y memorando donde se notifica la cesación de funciones de fecha 30 de septiembre del 2019, que está debidamente justificado en la demanda. Y tercero, que se ordene a la empresa pública municipal de transporte terrestre el reintegro inmediato de los legitimados activos como servidores de carrera, en calidad de agentes civiles de tránsito. Como cuarto y último punto, señor juez, como medida de restitución y reparación de los derechos vulnerados, que se disponga el pago de las remuneraciones que dejaron de percibir los accionantes en consecuencia a la cesación inconstitucional de sus funciones y que de acuerdo al artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se cuantifique esas remuneraciones que los agentes civiles de tránsito dejaron de percibir. Bien, a continuación le voy a leer cuáles son las pruebas adjuntas a la demanda para que se tome en cuenta. Por parte del señor García Zacoto Cristian Giovanni, primero la acción de personal, número 112 de fecha 30 de septiembre del 2019, por el cual se da por terminado el nombramiento expedido a su favor, con lo cual se le cesa
en sus funciones como servidor público, de agente civil de tránsito. Segundo, el memorando de fecha 30 de septiembre del 2019, por el cual el gerente administrativo de talento humano de la empresa de movilidad les notifica la decisión de la gerente general de la empresa de cesarlos de sus funciones. Se adjunta también el certificado de afiliación del IES para justificar el periodo de funciones. También se adjunta el certificado otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito en el que se establece que el accionante cumplió con todos los requisitos y por tanto entró en el plan de carrera como servidor público de carrera. Por parte del señor Vargas Armigos Jonathan Javier, primero, la acción personal número 128 de fecha 30 de septiembre del 2019, suscrita por la ingeniera Jessica Vargas en su condición de gerente general de la empresa, por lo cual se da por terminado el nombramiento expedido a su favor, con lo cual se le cesa de sus funciones como agente civil de tránsito. El memorando de fecha 30 de septiembre del 2019, por el cual el gerente administrativo de talento humano de la empresa le notifica la decisión de la gerente general de cesarlo de sus funciones. También se adjunta el historial de aportaciones al IES y certificado otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito, en el que se establece que el accionante Vargas Armijos cumplió con todos los requisitos y por lo tanto entró en el plan de carrera como servidor público. Conforme a las regulaciones del Consejo de la Judicatura, hemos hecho llegar por vía de correo electrónico correspondiente a la Secretaría de la Judicatura los diferentes precedentes jurisprudenciales a los que he hecho referencia en el transcurso de esta audiencia, que al ser integrado tanto en el SAT y en página web de la Corte Constitucional del Ecuador no requieren formalidad. Tendrá que ser considerado por su autoridad al momento de resolver. Por tanto, solicito se acepte la acción de protección de los señores García Zacoto, Cristian Giovanni, Vargas Armijos, Jonathan Javier, para así tutelar sus derechos constitucionales que me han permitido demostrar que han sido vulnerados por parte de la empresa pública municipal. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Me reservo el uso de la réplica en caso de ser necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De igual manera, concedo la palabra a la parte accionada a fin de realizar su exposición. Abogado Jefferson Ana Luisa, representante de la empresa municipal de transporte, tiene la palabra. Muy buenos días. Conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, doy inicio a mi intervención, manifestando que dentro de los argumentos alegados por la abogada de los accionantes, no se ha escuchado cuáles son los motivos por los cuales se fundamenta para indicar que ha existido una vulneración de derechos constitucionales, ya que la naturaleza de la audiencia de garantías jurisdiccionales de acción de protección tiene como finalidad dar a conocer cuáles son los motivos y derechos constitucionales que han sido vulnerados. Asimismo, cabe destacar que la parte accionante ha pretendido hacer caer en error a su autoridad al dar a conocer y tomar en consideración como criterio vinculante para esta decisión el criterio emitido por la Corte Constitucional por tener identidad objetiva en esta presente causa, lo cual es totalmente desatinado de acuerdo a la misma jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Señora jueza, me permito manifestar que en la presente audiencia no estamos para tratar temas de legalidad, sino temas de constitucionalidad, precisamente para los casos en los que existe vulneración de derechos constitucionales. Por cuanto la accionante se ha referido al derecho del debido proceso y la norma constitucional a través de los diferentes criterios vinculantes hace referencia a que los derechos constitucionales se constituyen en dos dimensiones, siendo la dimensión constitucional y una dimensión legal. Por lo que sobre el debido proceso que adujo la abogada de la parte accionante, la Corte Constitucional ha manifestado que el derecho al debido proceso se encuentra establecido en el artículo 76 de la Constitución. Tiene una dimensión legal. Por tal razón, el legislador ha establecido parámetros para resolver ciertos actos administrativos que en el presente caso estos son el centro del asunto. Por lo que no está en discusión la forma de ingreso de los señores agentes civiles de tránsito, porque aquello en su momento, si existió desacuerdo, tuvieron que haber presentado las respectivas acciones, indicando sus desacuerdos. Mas, sin embargo, ellos hacen referencia a un nombramiento indicado, que es un nombramiento definitivo por el hecho de ser agentes civiles de tránsito.
lo cual desnaturaliza las disposiciones legales mismas que el accionante las ha citado. En ese sentido, su señoría, el pretender dejar sin efecto un acto administrativo y dar a conocer el documento con el que se les notifica el cese de sus funciones está totalmente fuera del alcance constitucional. No se han mencionado cuáles son los argumentos básicos en los cuales se funda su acción. Además, es menester indicar que los nombramientos provisionales no garantizan una estabilidad laboral. Señora jueza, si bien es cierto que la empresa pública de transporte en el ejercicio de sus funciones tiene la facultad de realizar pruebas necesarias, sean físicas, académicas, periódicamente, a los agentes civiles de tránsito para garantizar de esta forma a la ciudadanía que el personal que está en las calles se encuentra debidamente capacitado para poder cumplir con sus roles y funciones como lo son en este caso los agentes civiles de tránsito. Por lo que, señora jueza, me permito indicar que la misma Corte Constitucional establece que el derecho al debido proceso tiene una configuración legal. También se ha expedido el Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial 31 de fecha 3 de julio del año 2017. El mismo que regula la función administrativa de los órganos que conforman el sector público, tomando a consideración que el centro de este asunto hace alusión al derecho al debido proceso, dentro del cual existe una serie de garantías constitucionales y se ha indicado que a los señores agentes no se les ha notificado las evaluaciones que se les ha tomado dentro de la institución. Más sin embargo, al estar dentro de un tema regulado dentro del Código Orgánico Administrativo, estos actos pueden ser convalidables conforme al derecho administrativo. Tanto es así que los mismos accionantes presentaron sus documentos de recalificación de los señores Jonathan Javier Vargas Armijos y Cristian Giovanni García Zacoto. Es así que en estos documentos en los cuales ellos solicitan la recalificación, se convalida dicho acto administrativo, el cual es proveído a través de la administración pública para que se pueda reconsiderar nuevamente las evaluaciones. Es así que presento el proceso en el que se ha tomado a consideración las evaluaciones que los señores accionantes rindieron, en el cual haré llegar posteriormente ante su autoridad para que sea analizado. A más de eso, es menester hacer notar y referir un aspecto muy importante, ya que si bien es cierto, la Corte Provincial emitió un argumento del cual ha hecho referencia la señora abogada de la parte accionante. Señora jueza, hay que considerar lo que nos dice la Corte Constitucional, misma que dice que un juez, al estar en una acción de garantías jurisdiccionales y acción de protección, debe de aplicar directamente la Constitución cuando se alega la vulneración de un derecho, cuando no existan normas infraconstitucionales. Señoría, en este caso he dejado en claro y hecho constar que existe un Código Orgánico Administrativo mismo que regula la actuación y las resoluciones administrativas, en las cuales se encuentran específicamente reguladas en el artículo 99 y 100 y viden de este cuerpo legal. Es decir, pretender que un juez constitucional resuelva la clase de controversia que se ha suscitado y se ha dado a conocer en esta audiencia, se está dando a entender que usted como jueza constitucional sería apta para conocer y resolver actos administrativos de convalidación y de validez de un acto administrativo, así como la competencia, objeto y procedimiento. Señora jueza, en esta audiencia se debe indicar cuál es la vulneración a los derechos constitucionales y realmente no se han dado los fundamentos respectivos, ni se ha especificado cuál es el derecho vulnerado dentro de esta audiencia. Y al no conceptualizarse aquello, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control de constitucionalidad, ha indicado que el Ecuador no puede realizar control difuso de constitucionalidad. Esto quiere decir que cuando exista una norma infraconstitucional que pueda regular y subsanar estos errores, como en efecto presento los documentos en los cuales los accionados solicitan a la administración pública que se recalifiquen sus evaluaciones y se ha dado la tramitología correspondiente de acuerdo a las indicaciones legales. En consecuencia, señora jueza, a través de esta audiencia de garantías jurisdiccionales no se puede tratar un tema de legalidad como lo es el que se ha escuchado a través de la intervención de la señora abogada en representación de los accionantes. En ese sentido, solicito que se rechace la demanda
de acción de protección presentada por los hoy accionantes. Gracias, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, abogado. De igual manera se extiende la palabra al abogado Víctor Valderrama, representante del alcalde de Santo Domingo y del procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Inicio mi intervención. El artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al tratar sobre la audiencia, establece que la parte accionante debe demostrar el daño y los fundamentos de la acción que presenta. Sin embargo, de lo escuchado en la presente no se ha podido discernir una vulneración a los derechos constitucionales de los accionantes. Los accionantes fueron sometidos a una evaluación de desempeño dividida en 3 fases: psicológica, académica y física. Esta evaluación se realizó en el periodo comprendido entre el 3 de junio hasta el 30 de agosto de 2019. La Unidad de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo realizó la respectiva evaluación de desempeño de conformidad a lo establecido en el artículo 52, literal J, de la Ley Orgánica de Servicio Público. Los accionantes incurrieron en la causal de separación del cargo de conformidad a lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal. Es decir, no superaron la evaluación a la que habían sido sometidos y en consecuencia la gerente de esta empresa pública estaba en la facultad de separarlos de sus cargos. En la presente acción se ha referido la parte accionante a un proceso, una sentencia de la Corte Provincial con número 23-201-2019-202999, una acción de protección en contra de la empresa municipal de tránsito en la que 15 personas alegaron vulneración al debido proceso. Esta sentencia tiene una diferencia notable, por cuanto aquí se habla de una recalificación que fue solicitada por los accionantes y se las negaron. Por lo tanto, los jueces de la Corte Provincial les dan paso a su recalificación. Además, esta sentencia no tiene efecto erga omnes, por lo tanto no puede ser aplicada ni tampoco utilizada como referencia. Además, no tiene identidad objetiva y ni mucho menos identidad subjetiva. Los accionantes alegan que no han sido notificados con la evaluación, pero existe prueba que los accionantes comparecen y se dan por notificados dentro del proceso administrativo y solicitan la recalificación de sus evaluaciones. Se acepta el pedido de la recalificación, se realiza de nuevo la capacitación y vuelven a reprobar la evaluación. Se convalidó la omisión dándoles la oportunidad de rendir otra vez la prueba, que no la aprobaron por segunda vez, por lo que no existe violación al debido proceso. De los argumentos de los accionantes refieren al curso de capacitación que han hecho durante 5 meses, por el cual se les dio el nombramiento provisional y que transcurrido el tiempo había que darles el nombramiento definitivo y que presuntamente esa es la violación al derecho a la estabilidad laboral. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece las clases de nombramientos. Estos son el provisional a prueba, donde expresa que para dar el nombramiento definitivo hay que rendir una evaluación. Pero esto no significa que una vez que la empresa de transporte le dio nombramiento a prueba, estaba en la obligación de darle un nombramiento definitivo, por el hecho de haber permanecido dentro de la institución. Para pertenecer a una carrera pública, como es de su conocimiento, para el ingreso puede hacerlo por medio de contrato ocasional o mediante un nombramiento provisional, que es el caso. Y posteriormente de llevarse a cabo el concurso de méritos y oposición, viene el nombramiento definitivo. El artículo 228 de la Constitución de la República establece, que leo textualmente, el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de mérito y oposición, en la forma que determine la ley. Cosa curiosa, en el presente caso no ocurrió eso. ¿Ingresaron? Sí.
un nombramiento provisional, pero no han pasado aún el curso de mérito oposición. Muy claramente dicen el curso de capacitación. Es por esto que la empresa no le da el nombramiento definitivo porque violenta lo establecido en el artículo 176 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, que me daré el tiempo de leerlo con su venia. Artículo 176 del subsistema de selección de personal. El subsistema de reclutamiento y selección de personal es el proceso técnico mediante el cual se define y selecciona a la o el aspirante idóneo que cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto en el servicio público a través del concurso de méritos y oposición correspondiente. Este concurso de méritos y oposición es el que permite la estabilidad laboral dentro de una institución pública. La parte accionante alega que ellos aprobaron los 5 meses dispuestos por el Consejo Nacional de Tránsito, pero eso es uno de los requisitos. Eso no obliga a que la empresa municipal tenga que darles nombramiento definitivo. El artículo 194 del COESCOP tipifica la estabilidad y las evaluaciones. La estabilidad del personal de servicio a sus cargos y carrera profesional dependerá de los resultados de la evaluación integral y permanente de su desempeño, que incluirá pruebas físicas, académicas, psicológicas. En todos los casos, la evaluación deberá basarse en parámetros objetivos. Esto es lo que hizo la empresa municipal de tránsito: hacer el curso de capacitación para posterior hacer la evaluación y establecer la permanencia de los señores agentes de tránsito. Su estabilidad laboral depende de la aprobación de las evaluaciones que realiza la entidad. También se manifestó que para la desvinculación de los accionantes debía seguirse un trámite administrativo. La LOCEP y el reglamento de la LOCEP establecen actos administrativos, pero para sanciones administrativas para infracciones cometidas por sus servidores. Ahí es donde entra el sumario administrativo como lo conocemos. En el mismo sentido, se manifestó que debía seguirse un trámite de visto bueno, y aquí es menester aclarar que los funcionarios públicos los rige la ley. Esto según el artículo 229, inciso 2 de la Constitución, que establece que la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. Los señores no son obreros, son agentes civiles, son servidores públicos, como lo manifestó la parte accionante. Entonces, mal se podría recurrir a la Inspectoría de Trabajo para seguir un visto bueno de conformidad al artículo 171 y 172 del Código de Trabajo, que establece cómo y por qué debemos seguir el trámite de visto bueno para la desvinculación. Mas no sucede en el caso de los accionantes, con lo que concluimos que no existe tal violación a la seguridad jurídica. Por todo lo expuesto y al no haberse establecido ni demostrado fehacientemente los derechos constitucionales vulnerados por la empresa municipal de tránsito, ni se ha logrado demostrar los requisitos del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y más bien recayendo en las causales de improcedencia numerales 1 y 4 del artículo 42 del mismo cuerpo legal, a nombre del GAT municipal de Santo Domingo, solicito que se rechace esta acción de protección por ser improcedente. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias. De igual manera, concedo el uso de la palabra al abogado Miguel Córdoba, representante de la Procuraduría General del Estado. Gracias, señora jueza. Señora jueza, constituye una aberración jurídica y una falacia, con todo el respeto del mundo, venir a decir que los accionantes son funcionarios de carrera, porque para obtener la calidad de un funcionario de carrera, se lo debe obtener a través de un nombramiento permanente,
que fuese entregado a través de un concurso de méritos y oposición, lo que no sucede en el presente caso. También constituye una aberración jurídica, de igual forma, con todo el respeto del mundo, que se pretenda que usted resuelva sobre la base de una sentencia de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Primero, porque ella no es vinculante. Para ello es necesario que entre a la sala de sorteos de la Corte Constitucional. De allí tendrá que ser escogida y aprobada por el Pleno de la Corte, para que pueda ser jurisprudencia vinculante. Segundo, señora jueza, al pretender esa situación antes mencionada, estaría limitando su sana crítica, capacidad y con la cual debe garantizar todo aquel administrador de justicia y más que todos los jueces constitucionales al momento de resolver. Por lo tanto, no se puede venir a pretender que usted resuelva sobre la base de una sentencia emitida por la mencionada Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. La misma Corte Constitucional, en varios pronunciamientos, ha sostenido que la estabilidad laboral no es absoluta, sino relativa, en el hecho de que tiene que estar sujeta a lo que manda nuestra norma normarum y la ley para que la establezca como estable. Es así que el artículo 221 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, señala que tiene que cumplirse otra serie de requisitos que la defensa de la parte accionante no leyó en su integridad. Y allí señala que para ser parte de carrera administrativa se necesita la existencia de un contrato o nombramiento permanente, no provisional. El hecho de que ellos hayan aprobado un curso no significa, señora jueza, que han ganado un concurso de méritos y oposición. Mientras no haya ese concurso, no puede haber el nombramiento permanente. Y esto es lo que se tiene que dejar en claro en la presente audiencia. Es importante también señalar lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, conforme a los requisitos que deben existir de manera inequívoca para que pueda proceder la acción de protección. Es allí que en el numeral 3, la parte accionante no justifica la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho y por qué la vía administrativa no es eficaz si se está impugnando un acto administrativo. Por otro lado, ¿qué nos dice el derecho a la seguridad jurídica contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República? A fin de que se pueda cumplir con lo establecido, lo que tienen que concurrir 3 elementos para establecer que se ha vulnerado este derecho a la seguridad jurídica. El primer elemento es que se respete la Constitución. El segundo elemento es la no aplicación de una norma clara, pura, para el caso. Y el tercer elemento es la incompetencia de la autoridad pública para emitir el acto administrativo. Consecuentemente, pues no existe tampoco vulneración a la ya mencionada seguridad jurídica y a ningún otro derecho constitucional. Se ha hablado de que no se ha notificado de la evaluación. En la presente audiencia ya fue presentada la prueba por parte del abogado de la empresa pública municipal de transporte, tránsito y seguridad vial de Santo Domingo, en donde han solicitado su recalificación y desde el momento que solicita su recalificación, señora jueza, conforme lo determina el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 75, ambos estarían dándose por notificados. Entonces, se han cumplido todos y cada uno de los pasos del proceso de la evaluación que se ha dado con respecto a los agentes civiles de tránsito para la terminación del nombramiento provisional, que de por sí no se necesita de cuestiones convergentes para poder terminar esos nombramientos.
Tales podrán ser terminados en cualquier momento. Consecuentemente, señora juez, la Procuraduría General del Estado, allanándose a lo que ha manifestado el abogado de la empresa pública de la ya mencionada Municipal de Transporte y Tránsito Seguridad Vial de este cantón y el abogado del municipio, solicitamos que se declare improcedente esta acción de protección por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por encontrarse inmersa en las disposiciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 42 de la ley antes mencionada. Hasta aquí mi intervención. Señora jueza, en caso de ser estrictamente necesario, haré uso de la palabra. Gracias. Gracias a usted, abogado. En virtud a la ley de la materia, artículo 14, las partes es el momento de que puedan accionar su derecho a hacer el uso a la réplica. En estos términos, concedo la palabra a la parte accionante para manifestarse al respecto de lo escuchado. Doctora Morales, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Primeramente me voy a pronunciar sobre los puntos esenciales mencionados por la parte de la defensa técnica de la empresa pública de transporte terrestre, así como el representante del GAN municipal de Santo Domingo y por el representante de la Procuraduría General del Estado. Primeramente me voy a pronunciar sobre los puntos de recalificación que presentó el representante de la empresa pública de transporte, señalando, señora jueza, que los documentos de recalificación a lo que se refiere fueron presentados una vez que los agentes civiles de tránsito fueron notificados con la cesación de funciones en su puesto de trabajo. En esa línea, cabe preguntar cuál sería el efecto de solicitar una recalificación, la cual debía ser un procedimiento previo al que se debía hacer antes de la desvinculación, cuando los agentes civiles ya se encontraban cesados de sus funciones. En ese sentido, y se ha justificado dentro de la acción de protección, el procedimiento que se debió observar contemplado en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Servicio Público, exigían en primer lugar que los resultados sean notificados por el agente civil de tránsito y recién con la notificación los agentes civiles de tránsito tenían la posibilidad, dentro de un término de 8 días de la solicitud, dentro de un plazo de 8 días tenían la facultad mediante una solicitud fundamentada de una reconsideración o recalificación, pudiendo hacerlo eso en 2 ocasiones. Por lo cual, posterior a esto se debía pedir un informe motivado y recién con este informe motivado se podía dar paso al trámite de visto bueno, siempre y cuando los servidores se encuentren dentro de sus puestos de trabajo. En este sentido, los documentos de recalificación por parte del abogado de la empresa pública no tienen ningún valor probatorio alguno, ni tampoco pueden surtir ningún efecto, pues simplemente se observó el procedimiento que se debió observar de manera previa. En ese sentido, el memorando de desvinculación a los agentes y como tal no cabía la recalificación o reconsideración, pues como señalo, insisto, es un procedimiento que se debe agotar de manera previa y que no se hizo. En el mismo sentido, a fin de constatar lo señalado de la documentación que consta obviamente en el proceso, solicito se pida a su autoridad los documentos de notificación de los resultados iniciales respecto de los cuales supuestamente los agentes presentaron la solicitud de recalificación. Notificaciones que en el caso me referí al inicio de mi intervención sobre la Corte Provincial no existen y esos no fueron aportados como prueba. Es por eso que la Corte Provincial en su sentencia determina que justamente existió violación al debido proceso, al derecho de defensa y a contradecir e impugnar las decisiones de este tipo. Debido a que los agentes en primera instancia no tenían conocimiento del proceso de desempeño y calificación, pues no existe una notificación y posteriormente tampoco existe la notificación de los resultados, para proceder a una recalificación o reconsideración si así hubiera sido el caso. Por tanto, impugno la prueba presentada por el abogado, ya que es una prueba que no tiene ningún efecto probatorio alguno. Por lo manifestado también por parte del abogado del GAT y por la Procuraduría General del Estado, en razón de que mencionaron que los nombramientos provisionales no garantizan la estabilidad de los agentes civiles de tránsito.
aquí debo insistir, señora jueza, que los agentes del tránsito se encuentran sujetos a un régimen especial, coordinación y contratación, y por efecto de las mismas normas que, por cierto, utilizaron los abogados en su intervención, son los artículos 187 y 221 del COESCO. Este es el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Los agentes civiles de tránsito pasan por dos etapas que se concluyen. En una primera etapa es la de formación y capacitación, que se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito, en la que tienen calidad de aspirantes y que de conformidad con el artículo 187 y 221 del COESCO, una vez que finalice esa etapa de formación y capacitación con una duración de 5 meses. Los agentes pasan a ser servidores públicos de carrera una vez que el GAT los asumió dentro de su departamento de talento humano y les extendió los correspondientes nombramientos. Después del periodo de prueba, que tiene solo una duración máxima de 90 días, es decir, 3 meses. Señora jueza, en este sentido, a fin de evitar confusiones respecto a lo señalado por el abogado del LAN municipal, de que según el abogado, cada año los agentes civiles de tránsito tienen que aprobar un curso de capacitación y formación, señalo y obviamente impugno esta afirmación en el sentido que en realidad el curso de formación y capacitación solo tiene una duración de 5 meses y en este caso se verifica que cada año se aprueba un diferente curso de formación, sino que una vez que ya ingresan a trabajar en la empresa y con el certificado otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito, ingresan a la carrera administrativa y en esas circunstancias la empresa la única opción que tendría es realizar las evaluaciones de desempeño y que justamente tienen un procedimiento a observarse. Y también cabe señalar que de conformidad las mismas normas internas de talento humano de la empresa, específicamente el artículo 17, dice que el periodo de calificación en el cual la empresa tiene que hacer esos análisis va del 1 de enero al 30 de diciembre de cada año. Y en el presente caso de los antecedentes de hecho, se verifica que los agentes por alguna razón no les fueron notificados. Fueron desvinculados de la empresa el 30 de septiembre del 2019. Es decir, la empresa no se encontraba facultado por la ley de iniciar el proceso de evaluación ni se encontraba dentro del periodo de calificación que se observa en el reglamento interno de talento humano. Por otro lado, afirmaba el abogado de la Procuraduría que son todavía aspirantes aun cuando se les ha extendido los nombramientos provisionales. Han aprobado los procesos de formación y han ingresado a la empresa. Pregunto, ¿cómo se puede denominar aspirantes a los agentes civiles de tránsito si ya venían prestando sus servicios lícitos y personales para la empresa pública de movilidad? Solo habría que leer el artículo 187 y 221 del COESCO, que determina que una vez finalizado pierden la calidad de aspirantes y pasan a ser servidores públicos de carrera cuando terminan los cursos de capacitación y formación. De acuerdo a lo manifestado por el abogado de la empresa pública municipal, tampoco se puede alegar que es un asunto de mera legalidad, por cuanto en la sentencia número 1754-2019, del 2019 de la Corte Constitucional del Ecuador, en el que se determina que la acción de protección es una vía directa que de ninguna manera puede ser residual. También impugno lo manifestado por el abogado del GAD en el sentido que es necesario agotar otras vías antes de la acción de protección. La Corte Constitucional ampara que esta acción es directa siempre y cuando se estén vulnerando derechos constitucionales que en el presente caso han sido debidamente justificados, como es el caso de la carrera administrativa, la estabilidad, el debido proceso, el derecho a contradecir y la seguridad jurídica. Los propios jueces de la Corte Provincial de Santo Domingo, así como los otros jueces jurisprudenciales que hemos hecho referencia, han dejado claro que es una acción de protección netamente de carácter constitucional, al ser derechos constitucionales los que se invocan violados dentro de la presente acción. No hay lugar a que se rechace la presente acción, por tanto, señora jueza. Finalmente, en las mismas circunstancias se determina y considero yo que no es aplicable lo resuelto por la Corte Provincial señalado dentro de mi intervención. Sin embargo, considero que lo declarado por la Corte Provincial debería ser considerado como un precedente que usted debe considerar como un lineamiento en un caso análogo, es decir, en un caso similar, en la que se dio una desvinculación a otros agentes civiles de tránsito en un procedimiento irregular que no se encontraba permitido por la ley. Es por eso, señora jueza, que solicito nuevamente que se acepte la acción
de protección, ya que existe violación de derechos constitucionales, como establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias a usted, doctora. De igual manera y en los mismos términos, consulto a la parte accionada si ejercerá su derecho de réplica. Abogado Jefferson Ana Luisa. Su señoría, en representación de la empresa pública municipal de tránsito, considero que esta defensa ha sido demasiado clara al referirse a los fundamentos referidos por la parte accionante, por lo que no tengo más que acotar. Me reservo el derecho a la réplica. Gracias. De igual manera, abogado Valderrama, representante del señor alcalde y del procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Señora jueza, en los mismos términos que ha manifestado mi colega, no tengo pronunciamiento a la réplica. Hemos sido muy claros en nuestra exposición. Gracias. Asimismo, abogado Córdoba, refiérase al respecto de lo preguntado. Gracias, señora juez. Así como lo han manifestado mis colegas en sus intervenciones previas, mi defensa fue clara y precisa respecto de su primera intervención, de mi primera intervención, y por consiguiente, la misma no hará uso de la réplica. Devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, escuchadas que han sido tanto la parte accionante como la parte accionada. Voy a emitir la correspondiente resolución de manera oral en virtud a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en los siguientes considerandos. Primero, la competencia de esta autoridad constitucional se encuentra establecida en el artículo 86.2 de la Constitución de la República y en el artículo 7 y 167 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es así que esta jueza es competente para conocer este tipo de causas por materia y jurisdicción. Segundo, dentro de la tramitación de la presente acción de protección, no se advirtió omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la misma. Por lo tanto, atenta al artículo 4 de la ley constitucional antes mencionada, se declara la validez de todo lo actuado. Tercero, el artículo 88 de la Constitución de la República preceptúa la acción de protección, la misma que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución de la República, misma que podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública, no judicial, texto que tiene armonía con el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Dentro de este se debe establecer la identificación de los sujetos procesales. Esto se ha podido conocer con los peticionarios y la parte accionada a través de sus intervenciones y documentos habilitantes que han sido expuestos y además se encuentran incorporados como corresponde en este registro y en este proceso. En lo principal se debe establecer claramente si en los hechos narrados por la parte accionante existe o no vulneración de un derecho que supuestamente lo han indicado en su petición original los accionantes, indicando que fueron funcionarios y de hecho nadie lo ha negado. Fueron funcionarios de la empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial y terminales terrestres de Santo Domingo con su respectivo nombramiento. De eso no vamos a especificar nada más, vamos al punto específico en el que alegan que no se les ha notificado con el inicio de la evaluación los parámetros y tampoco con los resultados de cada una de ellas. Es así que se le ha dado su derecho a la contradicción a la parte accionada, quienes han manifestado lo siguiente. El abogado José Ana Luisa dijo en esta audiencia que dentro de los argumentos alegados por los accionantes
no se ha escuchado cuáles son los motivos por los cuales se fundamenta para indicar que ha existido una vulneración de derechos constitucionales. Manifiesta además que en la siguiente audiencia no estamos para tratar temas de legalidad, sino temas de constitucionalidad. A decir del abogado Ana Luisa, el pretender dejar sin efecto un acto administrativo y dar a conocer el documento con el que se les notifica el cese de sus funciones estaría totalmente fuera del alcance constitucional y que solicita a esta autoridad se rechace la demanda de acción de protección presentada por los accionantes. Por otra parte, el abogado Víctor Valderrama, en representación del alcalde de este cantón y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo, manifiesta que el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al tratar sobre la audiencia, establece que la parte accionante debe demostrar el daño y los fundamentos de la acción que presenta. Sin embargo, de lo escuchado en la presente, a decir del abogado, no se ha podido discernir una vulneración a los derechos constitucionales de los accionantes. Además, manifiesta que los accionantes fueron sometidos a una evaluación de acuerdo al desempeño dividida en 3 fases. Nos ha dicho que una era la psicológica, la académica y la física, que esa evaluación se realizó en el periodo comprendido entre el 3 de junio hasta el 30 de agosto del 2019, y que la unidad de talento humano de la empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial y terminales terrestres de Santo Domingo realizó la respectiva evaluación de desempeño de conformidad a lo establecido en el artículo 52, literal J, de la Ley Orgánica de Servicio Público, y concluye diciendo que los accionantes incurrieron en la causal de separación del cargo de conformidad a lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interno de la Administración de Talento Humano de la Empresa Pública de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo. Es decir, a decir del abogado, no superaron la evaluación a la que habían sido sometidos y que en consecuencia la gerente de esta empresa pública estaba en la facultad de separarlo de sus cargos, por lo que a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santo Domingo solicita que se rechace esta acción de protección, a decir de él, por ser improcedente. El abogado Miguel Córdoba, representante de la Procuraduría General del Estado, ha manifestado que constituye una aberración jurídica y que es una falacia, con todo respeto del mundo, resaltó, venir a decir que los actores son funcionarios de carrera, ya que no han pasado por un concurso de méritos y oposición, a decir del abogado Córdoba. También se tiene que los accionantes supuestamente tampoco fundamentan la presentación de esta acción, que tal postura injustificada es un total absurdo jurídico y que por consecuencia solicita que se declare improcedente esta acción de protección por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y por encontrarse inmersa en las disposiciones establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 42 y viden. Esta juzgadora ha estipulado, como dispone el artículo 88 de la Constitución de la República, que establece el objeto de la acción de protección, que es una garantía jurisdiccional que tiene como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La declaración de la vulneración de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación y demás aspectos que se abundarán dentro de los presupuestos de la correspondiente resolución que debidamente se les hará llegar a sus casilleros.
Pero vamos al hecho en concreto. La causa a resolverse, es decir, si hubo o no violación de las garantías del debido proceso, principalmente el derecho a la defensa. Es así que se debe establecer, en primer lugar, a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76, donde se establece cuáles son las garantías del debido proceso, y el numeral 7, el derecho a la defensa. También hay fallos de la Corte Constitucional referente a que este concepto del debido proceso, que es un conjunto de principios a observar en cualquier procedimiento, no solamente en orientación, sino como debe ser garantizar de manera eficaz los derechos de las personas. Esto reposa en la sentencia número 300-15-SEP-CC dentro del caso número 2165-13-EP. Por lo tanto, el proceso lleva en sí un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento, no solamente en materia jurisdiccional, así como también en el ámbito administrativo. Y en el caso que nos compete y con la documentación que se tiene en el proceso, tenemos que establecer supuestamente que el día 24 de septiembre no ha existido ningún recibido por parte de los accionantes. Señores García Coto, Cristian Giovanni y Vargas Armijos, Jonathan Javier, sino únicamente de parte de personeros de la empresa pública municipal. Existen las acciones de personal que fueron agregadas al inicio de esta petición, con la que se da por terminada la relación entre los peticionarios y la empresa municipal pública. Supuestamente se ha dado a conocer, pero dentro de la misma, la empresa municipal pública dice que desde la presentación de esta causa han tenido el tiempo suficiente hasta esta audiencia para justificar si han sido notificados o no los solicitantes. Debo decir que dentro del proceso no se encuentra documento alguno donde hayan firmado y que conste fecha y hora de la recepción de dichas evaluaciones. Ni siquiera notificación con el inicio, ni con los parámetros de dicha evaluación, violentando así también la seguridad jurídica como se encuentra plasmada en la Constitución de la República en su artículo 82, que manifiesta que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de las normas jurídicas previas, claras, aplicadas por las autoridades competentes. En este caso, quienes emitieron el nombramiento provisional tuvieron que haber aplicado los presupuestos por el conocimiento del debido proceso y así también garantizar la seguridad jurídica, del cual existen también varios fallos emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador acerca de este principio. Como por ejemplo es la sentencia 300-15-SEP-CC dentro del caso número 2165-13-EP, que manifiesta que la seguridad jurídica tiene como fundamento esencial un marco normativo previamente establecido dentro del cual la Constitución de la República es la norma suprema y que a través de este derecho se pretende otorgar certeza y confianza respecto a la correcta y debida aplicación del ordenamiento jurídico vigente por parte de las autoridades correspondientes, en tanto ello permite que las personas puedan predecir con seguridad cuál será el procedimiento
o el tratamiento por el cual se someterá una situación jurídica que en particular, en este caso que nos estamos refiriendo a la notificación del inicio de las evaluaciones con los parámetros y su respectiva notificación con las notas obtenidas a cada uno de ellos, en este caso de los solicitantes, señores García, Zacoto, Cristian Giovanni y Vargas Armijos, Jonathan Javier, no existe, violentando también consecuentemente así el derecho al trabajo, principio garantizado en la Constitución de la República, principalmente en el artículo 66, numeral 17, y dice que se garantizará a las personas el derecho a la libertad del trabajo, que nadie está obligado a realizar trabajo gratuito o forzoso, salvo los determinados en la ley. También el artículo 33 manifiesta que el trabajo es un derecho, un deber social y derecho económico, fuente de realización personal, base de la economía, y que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad y a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. Existe más análisis referente a este aspecto, del cual no voy a seguir abundando por cuanto este aspecto no es vinculante a la causa. Más bien este es un derecho concreto. Entiéndase bien, es un derecho concreto que tiene que ser entendido como tal. Por las consideraciones expuestas en aplicación al artículo 88 de la Constitución de la República, artículo 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta juzgadora, administrando justicia constitucional en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve declarar vulnerado el derecho a las garantías del debido proceso y aceptar la acción de protección presentada por los señores García, Zacoto, Cristian Giovanni, con cédula de identidad 2300-103310, y Vargas Armijos Jonathan Javier, con cédula de identidad 2300520190. Y en consecuencia, se deja sin efecto las acciones de personal número 112 de fecha 30 de septiembre y el memorando número EPMT-GATH-2019-1375-9, emitido con la misma fecha, por el cual el gerente administrativo de talento humano de la empresa pública le notifica la decisión de la gerente general de la misma empresa, ingeniera Jessica Vargas, de cesar en sus funciones de agente de tránsito a García, Zacoto, Cristian Giovanni. Asimismo, se dispone dejar sin efecto la acción de personal número 128 de fecha 30 de septiembre del 2019 y el memorando número EPMT-GSD-GA-2019-1391-M de la misma fecha, por el cual el gerente administrativo de talento humano de la empresa pública municipal de transporte de Santo Domingo le notifica la decisión de la gerente general de la empresa de cesar en sus funciones al agente de tránsito Vargas Armijos Jonathan Javier. También se dispone que como medida de restitución del derecho de los accionantes, señores García, Zacoto, Cristian Giovanni y Vargas Armijos Jonathan Javier,
la representación legal o quien corresponda de la empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial y terminales de Santo Domingo, les reintegre o reincorpore de manera inmediata a sus puestos de trabajo o a otro de igual categoría o nivel. Como medida de reparación integral, se dispone el pago inmediato de las remuneraciones que dejaron de percibir desde que fueron cesados en sus funciones. En el caso de no poder determinarse el monto correspondiente, se tramitará a través de juicio contencioso administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La presente sentencia se dicta con efecto interpartes, ejecutoria de que sea la misma, se da cumplimiento a lo que dispone el artículo 86, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador y al artículo 25 de la Ley Orgánica. Esto es que se remitirá copia correspondiente a la Corte Constitucional. Es así que con esto quedan notificadas las partes comparecientes. La resolución debidamente motivada se les hará llegar a sus respectivos casilleros judiciales en el término que determina la ley. Dígame. De acuerdo con su resolución, interponemos de manera oral el respectivo recurso de apelación. Muy bien, ¿alguien? De igual forma, disculpe la interrupción, señora jueza. Esta defensa, en razón del artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por no estar de acuerdo con su resolución dictada de manera oral, interpone recurso de apelación. Gracias. Muy bien, por ser el momento, jueza, me manifiesto adelante. para allanarme a la presente petición de la apelación. Gracias. Ha sido recogida su solicitud, abogado Ana Luisa. Y por ser el momento procesal oportuno, se acepta y se dispone del término que establece la ley de la materia para motivar la misma. Señor secretario, haciendo constar la hora a la que se da por culminada la audiencia, sírvase añadir esta grabación al proceso, así como también subir el acta resumen al sistema correspondiente. Es todo, muchas gracias. Esta audiencia ha terminado. Pueden desconectarse. Muy buenos días. Bien, he escuchado con